Título de la lección: Justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, segunda parte. Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. A fines de 1960, un vecindario casi se había convertido en una zona de guerra. La mayoría de las familias se mudó de allí y dejaron viviendas abandonadas, decaídas y quemadas. Los comercios cerraron, las drogas y el crimen crecieron y el barrio se volvió indeseable. En 1986, una familia cristiana salió de su hogar en los suburbios y se mudó a esa comunidad deprimida. Un pastor se unió a ella. Restauraron dos casas y en ellas hicieron su hogar. Las dos familias pasaron tiempo en las calles mezclándose con los que permanecían en el área. Dios usó a estas dos familias para comenzar una iglesia que transformó la comunidad muerta. Su obra sigue todavía hoy. Durante esta ocasión, seguimos escuchando el coro de voces de profetas del Antiguo Testamento en Ezequiel, Amós, Isaías y Miqueas, que llaman al pueblo de Dios a revelar su carácter benévolo al mundo. ¿Qué haría Dios por su pueblo y con su pueblo? La gracia de Dios, que produce reavivamiento en quienes están muertos en transgresiones y pecados, se revela gráficamente cuando leemos el capítulo 37 de Ezequiel. En visión, el profeta Ezequiel es transportado por el Espíritu a un valle lleno de huesos muertos, secos y esparcidos. Estos huesos representan la casa de Israel. Dios pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La respuesta se desarrolla mientras Ezequiel profetiza a los huesos. Los resultados del mensaje enviado a los huesos secos son: número 1, ellos vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Número 2, Dios establecerá a su pueblo en su propia tierra. Y número 3, ellos sabrán que fue Dios quien lo hizo. Sin embargo, no es suficiente revivir. El pueblo de Dios recibe vida a fin de cumplir una misión. Israel había de ser una luz para las naciones. En Efesios 2:10 nos dice que somos aceptados y restaurados espiritualmente solo en Cristo para hacer buenas acciones, y son una respuesta a su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito a nuestro favor, ni podemos reclamarlas como méritos en la salvación de nuestra alma. La salvación es un regalo de Dios al creyente. El alma atribulada puede encontrar paz, y esa paz estará en proporción a su fe y acciones. Pero ¿no son las buenas obras de ningún valor? El pecador que todos los días comete pecado impunemente es considerado por Dios con el mismo favor que quien por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad. En su divina disposición, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas, y aunque somos aceptados solo por los méritos de Cristo, los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos son los frutos externos de la fe en Él y que agradan a Dios porque le traen honra y gloria a su santo nombre. En Ezequiel capítulo 47, el profeta mira una visión y ve que en el templo se produce una gran grieta de la cual fluye agua cristalina y limpia. La grieta es buena. Esta agua que sale del templo va hacia el oriente. A 34 kilómetros al este de Jerusalén está el Mar Muerto, muy por debajo del nivel del mar, en un terreno desértico. Este mar es tan salado que nada puede vivir allí. En la visión, no obstante, cuando el agua del templo llega allá, las aguas muertas del mar son sanadas. Esto puede entenderse simbólicamente como que la iglesia de Dios, el templo, al extenderse, es una fuente de salud y sanidad para aquellos muertos en transgresiones y pecado. San Mateo capítulo 5 verso 16 nos dice: «Así alumbre tu luz ante las personas, y al ver tus buenas acciones glorifiquen a tu Dios».
El río Zambezi en Zambia, África, comienza como un arroyo poco profundo que sale de debajo de un árbol. En su recorrido hacia las cataratas de Victoria va creciendo. Al comienzo el agua llega a los tobillos, luego llega hasta la rodilla, después a la cintura y finalmente el arroyo se transforma en un río lo suficientemente profundo como para nadar en él. Del mismo modo, en la visión de Ezequiel, aunque pequeño al comienzo, el río del templo aumenta en velocidad e impacto y llega a ser un río que solo puede cruzarse nadando. La influencia sanadora de tu iglesia puede ser pequeña al comienzo, pero puede crecer hasta transformar tu comunidad. La luz y el agua, ambas son imágenes usadas a fin de manifestar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros para ayudar a otros. Busquemos cómo podemos llegar a ser canales para ministrar a los necesitados. En Ezequiel capítulo 47, verso 9 se nos dice: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá, habrá peces en abundancia. Y la profecía de Ezequiel ilustra que donde fluye el río que viene de la iglesia de Dios hay vida. Ezequiel 47:10 añade al asombro de todo esto: qué cuadro extraño sería que un cuerpo de agua, del que se sabe que no tiene peces, pues nada puede vivir en él, de repente llegara a ser un lugar donde los pescadores echan sus redes y hay abundancia de peces. El punto central es que gracias al poder de Dios que obra en su pueblo, la vida puede existir donde antes no existía. Donde Dios actúa no hay situaciones desesperadas. Ningún grupo de personas está más allá de la redención. Ninguna herencia de un pasado trágico necesita condenarnos a un futuro entregado a la desesperación. La maravillosa gracia de Dios hace cosas asombrosas para todo el que la acepta. Este es el mensaje del Evangelio. Dios, por medio de nosotros, da esperanza a quienes están desanimados, desesperados, secos y moribundos, tanto espiritualmente como físicamente. Algún día el pueblo de Dios, incluyendo a los miembros de la comunidad que Dios ha sanado y revivido por medio de la abnegación de los miembros de la iglesia, estará en la tierra nueva, donde hay otro río que fluye del trono de Dios. Allí no habrá desiertos, ni sequedad, ni muerte. Mientras esperamos esa realidad bendita, Dios quiere que sus iglesias sean lugares desde los cuales fluyan sanidad y vida abundante hacia la comunidad. Quiere trabajar por medio de nosotros para revitalizar y transformar los desiertos, las depresiones y los mares muertos en nuestro territorio, trayéndoles vida abundante en Jesús. El profeta Amós en su libro capítulo 5 verso 24 dice: corra el juicio como las aguas y la justicia como río impetuoso. Compara este cuadro con el papel de tu iglesia en tu comunidad, que debe ser ya como un río salvador en ella. El Antiguo Testamento está lleno del concepto de que aquellos que han sido bendecidos en lo material y en lo espiritual deben alcanzar a los que no fueron tan bendecidos. En Isaías capítulo 61 y Lucas capítulo 4, Dios indica a su pueblo cómo podemos aplicar esto a nosotros mismos y al llamado que el Señor nos ha hecho. Comienza con una declaración de que el Espíritu de Dios obra por medio del ungido para predicar buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados, proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros, liberar de la oscuridad y la desesperanza. Todos los elementos de esta promesa tienen su cumplimiento en el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es una referencia al año del jubileo, que como ya vimos estaba lleno de implicaciones para ministrar a los pobres. De este modo los enlutados que son consolados, los afligidos en Sión que son atendidos y los que reciben gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, son los mismos que reedificarán las ruinas antiguas y restaurarán los lugares devastados por tanto tiempo. Los que son bendecidos por el jubileo mesiánico llegan a ser transformadores de la sociedad y renovadores de las ciudades arrasadas. Los siervos de Dios serán llamados ministros y serán sostenidos por la riqueza de las naciones de los alrededores.
Las imágenes del ungido de Jehová, transformando a los pueblos de alrededor por medio de la prosperidad de los que están en pacto con él, se aplica a quienes han sido llamados en los días actuales a ministrar en las comunidades alrededor del mundo. Debe sentirse la misma influencia transformadora de esta profecía cuando nos deleitamos grandemente en el Señor. Nos regocijamos en nuestro Dios y estamos vestidos con vestidura de salvación y justicia en medio de nuestra comunidad. Leemos en Isaías 61:9 que todos los que vean sus acciones reconocerán que son linaje bendito de Dios. Será un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer con su pueblo, y esperamos que si hasta aquí hemos obedecido a Dios, se diga lo mismo acerca de nosotros hoy. Miqueas en su capítulo 6 se une con los otros profetas del Antiguo Testamento, quienes enfatizan que las formas externas de la religión, sin la humildad y una manifestación en actos de justicia y misericordia, nunca son aceptables para un Dios justo y misericordioso. ¿Cuál es ese mensaje vital en Miqueas 6:8? La verdadera religión es práctica, sin lugar a dudas incluye los ritos y las ceremonias de la iglesia, pero no se trata tanto de abstenerse de alimentos como de compartirlos con los hambrientos. La piedad práctica es la única clase de religión que se reconoce en el juicio divino. Todavía hoy Dios rechaza la apostasía de una religión externa que excluye la piedad práctica expresada en Miqueas 6:8. Nuestras formas religiosas no son un fin en sí mismas, sino son un medio para un fin, y ese fin es Cristo, que ha de revelarse en nosotros. En la introducción de la lección de esta semana nos encontramos con dos familias que se mudaron a una comunidad desesperanzada a fin de ministrarla en sus necesidades. Las dos familias formaron un grupo pequeño en una de las salas con amigos nuevos del vecindario. Los miembros de ese pequeño grupo crecieron y oraron para que Dios les mostrara la forma de hacer revivir su barrio. Se asociaron con una agencia cristiana de desarrollo y comenzaron a reclutar voluntarios para que se unieran a ellos en la reconstrucción de los edificios de departamentos que los rodeaban. Si visitaras hoy ese vecindario, verías una comunidad nueva y próspera en mejores condiciones que antes. Esto llegó a ser una realidad porque una iglesia pequeña tomó seriamente la misión de revelar el amor de Jesús de una manera práctica y transformó su comunidad. Lo que esta obra revela es que Cristo, de forma práctica y poderosa, puede trabajar por medio de su pueblo para alcanzar y ministrar a otros. Aunque Dios estaba hablando a su pueblo en conjunto, en el versículo 8, el ti está en singular. Dios se está dirigiendo a cada uno personalmente y espera que reveles tú lo que el Señor dice aquí que es bueno. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Está muy claro lo que Dios pide de su pueblo. Él nos ha mostrado lo que es bueno, y este bueno es la misma palabra usada en Génesis 1 al hacer referencia a la creación antes de la caída. De este modo, en forma implícita, se nos dirige al ideal antiguo, a lo que Dios quería para nosotros y en última instancia a lo que Él restaurará después de que Jesús regrese. La frase que pide o espera Dios de ti también podría traducirse como lo que Dios busca en ti. ¿Recuerdas la higuera donde Cristo buscó frutos? Es lo mismo que hoy busca en nosotros, que somos su pueblo. Nuestra respuesta está en cómo nos relacionamos con otros y con Dios. Tenemos algunos puntos. Primero, que tenemos que hacer justicia. Esto es muy apropiado, pues podemos ayudar a los que a menudo son víctimas de las injusticias. Segundo, hemos de amar misericordia. Vivimos en un mundo que puede ser muy despiadado. ¿Qué testimonio poderoso daríamos si amáramos la misericordia y mostráramos ese amor a otros? Tercero, debemos humillarnos ante Dios. Si Dios en Miqueas 6:4 dijo a su pueblo que mirara atrás a su liberación de Egipto como una razón para que caminara humilde y fielmente ante Él.
¿cuánto más se debe aplicar esto a nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús? La realidad de la cruz y lo que costó redimirnos debería siempre mantenernos humildes ante Dios. Como vimos hasta ahora, se nos previene con ejemplos del pasado de ser gente religiosa que muestra más interés en los ritos religiosos que en el modo equivocado con que trataban a otros. Ambas cosas son importantes, pero debemos ser balanceados contra el peligro de que al trabajar para suplir las necesidades materiales de otros, terminemos descuidando sus necesidades espirituales. Realmente ser un cristiano en el completo sentido de la palabra es ser como Jesús e implica grandes privilegios y bendiciones en esta vida, pero también un alto grado de responsabilidad para administrar los recursos, nuestro tiempo, nuestra influencia, nuestro esfuerzo y nuestros recursos financieros que Dios nos ha provisto para usarlos sabiamente en ayudar y beneficiar a otros. Solo esto puede venir de Jesús. Por eso hoy es una nueva oportunidad de ver a Jesús en su santa palabra, profundizar en nuestra relación con Él y salir a cambiar con su ayuda divina nuestro entorno más cercano llamado nuestra comunidad, nuestro campo de acción que Dios nos proveyó para nuestro propio beneficio y crecimiento cristiano. Que Jesús te bendiga, son mis mejores deseos para ti. ¿Cómo decir te amo si cada día te fallo? Voy por la vida y caigo, pero créeme, Cristo, te amo. Sé que me amas tanto, amor tan puro y santo. Triste estoy pensando, siendo como yo soy, te amo. ¿Cómo decir que te amo si por mí eres sacrificado? Pagaste el precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Ámame, Jesús, de todo mi mal. No quiero seguirte negando. ¿Cómo decir que te amo? Veo en tus ojos llanto. Si como ayer me aparto cuando veo tu mano llamando. ¿Cómo decir que te amo? Te oigo decir hasta cuándo. No puedo más, te llamo. Perdóname, Jesús, yo te amo. ¿Cómo decir que te amo si por mí eres sacrificado? Pagaste el precio de mi pecado. ¿Cómo decir que te amo? Ámame, Jesús, de